conferencias, jornadas. Bueno, y es miembro y director de APOLA, que es una sociedad psicoanalítica, Apertura para otro Lacan se llama. Más que nada su propuesta tiene que ver primero con una denuncia, una postura crítica, digamos, respecto al distanciamiento del psicoanálisis con demás disciplinas. Esto es la cuestión de la interterritorialidad, lo llaman. Plantearlo necesariamente articulado a otras disciplinas como la matemática, la lógica, la filosofía, la física, disciplinas afines. Y más que nada esta cuestión del pseudolacanismo, tan denominado pseudolacanismo, que más que nada desde donde se intenta establecer una equivalencia entre ambos autores, entre Freud y Lacan, desde un polo epistemológico teórico. Y la idea es justamente desambiguarlo, digamos, las ideas de ambos autores. Así que más que nada propone también leer las obras de Thales Lacan desde las fuentes originarias. Más que nada lo encuentran en estaferla.fr también. Ahí se ve una diferencia bastante enorme con las ediciones divulgadas. Y bueno, y Apertura para otro Lacan, esta sociedad psicoanalítica es, bueno, justamente funciona y se propone articular y desarrollar estos conceptos fundamentales del psicoanálisis de Thales Lacan bajo la modalidad de un programa de investigación científica, justamente para formalizarlo de una manera lógico-matemática. Apola.com.ar es su sitio web, ahí van a encontrar todo. Y como para cerrar un poco respecto a la charla, decidimos proponerlo así por una cuestión de organización y tiempo, esta cuestión de las preguntas. ¿Sí? Va a estar grabado esto, así que avisamos, hay un poco de problemas con la internet y la conexión, por eso. Bueno, ¿empezamos? Sí. Le doy la palabra a él. Bueno, mucho gusto, buenas tardes, gracias por el interés de conocer un poco, no solo otro Lacan, sino también otro psicoanálisis. El psicoanálisis es una disciplina que tiene una propiedad que es, a mi entender, muy negativa, muy característica de las últimas décadas y muy negativas, y es que está encerrado sobre sí mismo. No, eso es filosofía, no, eso es ciencia. El psicoanálisis surge de la clínica psicoanalítica, con lo cual casi es lo mismo que decir que el psicoanálisis surge del psicoanálisis, y esto lo hace presentarse en sociedad como un ámbito cerrado. E incluso el problema del cierre, que lo planteó muy bien, el problema del cierre incluso se da internamente dentro del campo mismo de los practicantes, porque hay mucho rechazo a romper con la doxa, con el consenso de opiniones, y está cerrado entonces también a la historia. Es como si se dijese, bueno, ya todo fue dicho, ya todo fue descubierto, queda algo así como, ahora, ¿ustedes tienen aislamiento social? Sí. ¿En nuestra ciudad? Sí. Bueno, vieron Sí. que ahora no estamos comprando muebles, que lo único que hacemos es cambiar los muebles de lugar, ¿vieron? Ponemos la mesita acá o ponemos las sillas allá. Lo único que admite el psicoanálisis es eso, cambiar un poquito los muebles de lugar, pero no admite el surgimiento de algo radicalmente nuevo. Con lo cual pareciese que, bueno, muerto Lacan hace ya 40 años, ya está, el destino del psicoanálisis es como la del pueblo judío, seguir con el Antiguo Testamento, leyéndolo todos los años igual, prácticamente rezándolo, y fundamentalmente la propuesta más radical en la cual yo estoy, bueno, no sé, hace muchos años
muy interesado en sostener, es la apertura, abrir el psicoanálisis, tanto externamente a lo que dicen la lingüística moderna, la epistemología moderna, la filosofía moderna, la matemática, la topología, la física, etcétera, etcétera, pero también admitir que el psicoanálisis, si sigue cerrado así, va a quedar como una religión antigua. Y entonces, bueno, hay de mi parte y de parte de Apola un interés muy grande en el diálogo con gente joven como ustedes. De hecho, les cuento que con viejos no hay diálogo. Ustedes ya lo saben, porque cuando quieren hablar con los viejos, ustedes saben que con los viejos no hay mucho diálogo posible, pero en psicoanálisis ya los viejos saben, ya está, ya saben, y se analizaron, y están muy analizados, entonces si tú no estás de acuerdo tienes que analizarte, y para mí es un destino funesto cualquier disciplina que se cierre así. Así que a las palabras muy pertinentes que planteó Ana, agrego esta idea para un poco la conversación, el debate que nos planteamos hoy. La idea fundamental del psicoanálisis está cerrado, la lingüística no está cerrada, la filosofía no está cerrada. Tienen Platón, tiene Aristóteles, tienen Heidegger, pero no está cerrada. Ni la física, ni la matemática, ni la sociología, ni la antropología. El psicoanálisis sí. Y para colmo está cerrado fundamentalmente en torno a Freud, que es un autor de hace 120 años. 120 años. Hace 120 años. Y para colmo que en su época ya era un autor conservador. Estaba en contra del feminismo, estaba en contra del voto femenino, estaba en contra del marxismo, estaba en contra de la física de Einstein, estaba en contra de la física cuántica, publicado por él, no es interpretación mía, ¿eh? Si lo tienen digitalizado a Freud, escriban feminismo, sufragistas, pongan física relativista, van a ver que expresa y manifiestamente era un autor que en su época ya tenía una posición conservadora en contra del cambio. El padre tenía que ser como el padre de él. Bueno, eso. Podríamos, si les parece, a partir de allí armar un esbozo de intercambio, de diálogo. Bueno, ahora aclaramos de que ahora está andando bien, podemos resolver algunos problemas, se lo decimos a la gente del chat. Y bueno, siguiendo lo que comentabas, Alfredo, queríamos hacerte una pregunta acerca de qué se sintió por tu parte, personalmente. Como bien contabas en una entrevista tiempo atrás, de tu encuentro con Freud, con Lacan, ¿qué se siente tener una propuesta heterodoxa y también a veces sentir que estás en contra de todo el mundo? Bueno, no estoy en contra de todo el mundo. Para nada. En este momento es un momento muy dulce de mi vida porque afortunadamente existe Apola, que tiene más de 200 miembros, 300 o más adherentes, sedes en 15 ciudades del mundo, representantes en 30 ciudades del mundo. Tengo la oportunidad de dialogar con gente como ustedes, con lo cual ahora se siente de vuelta dulce, pero al comienzo, cuando empecé, yo descubrí una cuestión, hará unos 25 o 30 años, 25, y es que descubrí que los lacanianos, mis profesores, mis maestros, los que fueron mis analistas, mis colegas,
no querían saber lo que Lacan había dicho, que yo encontraba en el texto. Y entonces cuando me encontré con ese problema y empecé a querer difundir este otro Lacan, sí fue muy duro, me sentía muy aislado, muy rechazado, pero como practico lo que me parece más próximo a un método científico, frente a ese rechazo masivo de los psicoanalistas, y de los psicoanalistas sí de todos, porque los lacanianos me rechazaban por la otra versión de Lacan que yo daba, y los freudianos me rechazaban porque yo critico fuertemente las fallas teóricas y prácticas de Freud. Así que bueno, no quedaba mucho en el medio. Lo que me dio coraje para seguir adelante fue que frente a la crítica sistemática, masiva de los colegas, yo contrastaba con el texto de Lacan si yo tenía razón o si yo estaba equivocado. O sea, al otro día de la discusión, si ustedes ven mesas redondas donde yo participé, ustedes vean, no actividades que organiza Apolo o que organicé yo, mesas redondas, van a ver que todos los colegas dicen, yo no estoy de acuerdo con Alfredo. Sí. Es increíble, parece que se copian. Yo no estoy de acuerdo con Alfredo. Y bueno, por eso también habrán visto que tengo listas larguísimas, listas y listas y listas, porque fueron los fenómenos de investigación que me fueron corroborando que a pesar de la crítica, Lacan decía lo que yo decía, porque lo encontraba el otro día. Anoche di una conferencia, tengo la voz un poco cansada, porque terminé muy tarde de dar una conferencia anoche, y ya me escribieron 2 o 3 colegas de Apola, mandándome más citas de Lacan, de la misma clase 1 del seminario 11 que me dan la razón a mí. Y que yo no puedo creer que se me hayan escapado a mí mismo anoche. El anteúltimo párrafo, revísenlo. Lacan dice que los 4 conceptos fundamentales, que es el nombre que los lacanianos le dan al seminario, son de Freud, no son de él. No dice que sean de él. Lean, agarren el seminario. Ahora. Y vean el anteúltimo párrafo. Fíjate, en el anteúltimo párrafo. Van a decir que son los conceptos de Freud, que ni siquiera son los de él. Es increíble. Eso me da, además de que estoy muy bien acompañado por todos los colegas y las investigaciones de Apola, que existe, ya les digo, en muchísimos lugares del mundo, Lacan me sigue dando la razón. Es como seguir diciendo que por ahora la velocidad tiene 300.000 kilómetros por segundo. Es un hecho verificado experimentalmente hace más de 100 años, y por más que alguien diga, no, yo no creo que sea tan rápida, y bueno, pero uno va al laboratorio y después pasás, Franco, la página del seminario de la mano. Dale. Porque Lacan dice, son los conceptos, ni siquiera dice que son los de él. El malentendido con Lacan es para hacer una fiesta. Digan que ahora están prohibidas las fiestas, pero es para hacer una fiesta. Yo me hago una fiesta con Lacan. Así que bueno, fue muy duro en su momento, muy duro, porque muchas veces me sentía loco y muchas veces, bueno, fue doloroso el rechazo de los colegas que ya no me trataban como colega, que me dejaban de invitar a las reuniones, que me dejaban de invitar a las charlas, a las mesas redondas, a las sociedades. Estoy prácticamente prohibido en muchos lugares. Y eso, bueno, es doloroso. Pero a esta altura ya ha prosperado una vía que me habilita. De hecho, me ha hecho mucho más rico porque los tengo a ustedes
que es por este trabajo que los encontré a ustedes. Si yo hubiese seguido en el freudo-lacanismo de siempre, hoy no tendríamos esta No, charla. íbamos a ser todos cognitivos, capaz. Y muchos hubiesen sido cognitivos o hubiesen ido a trabajar a la empresa del padre. Sí. Pancho. Sí, el psicoanálisis así de cerrado no es muy apto para jóvenes inquietos intelectualmente. Es verdad. Sí, nosotros más que nada nos encontramos en lo académico, por ahí que en la currícula uno no se encuentra con estas tipo de lecturas y uno sale de la formación académica de esta manera, digamos. Entonces es como deconstruir todo lo que en 5 años en gran parte nos enseñaron, digamos. Sí, No digo que esté mal, sino que digo que es totalmente distinto a la propuesta. sí. Lautaro, ¿qué decías? No, hacía alusión. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Hola. No, me reía por ahí esto de los 5 años y son más. Miren. Pero sí, siempre es el encuentro con el freudo-lacanismo de siempre. Sí. Sí, la deconstrucción es la propiedad fundamental de la actitud científica, de cualquier ciencia. Si ustedes no están deconstruyendo todo el tiempo lo que suponen saber, es porque ya saben. Y si ya saben, son profesores, pero no científicos, no investigadores. El científico, el investigador es alguien que dice, ¿cómo puede ser que suceda esto? Yo no lo entiendo. Y todos los días va al laboratorio o a los libros o frente a una pizarra a tratar de resolver lo que no sabe. Y de hecho, para ser psicoanalista hace falta esa actitud, porque no sé si ustedes ya tienen pacientes, si todavía no, si ya alguno empezó a atender. Cada paciente va a hacer algo que ustedes no sepan, no algo que sepan. Así que la deconstrucción es dura al principio. Si uno le agarra ritmo es como correr. Al principio es difícil ponerse a correr. Pero si uno le agarra el ritmo, se hace un buen grupo. La deconstrucción es la actitud intelectual imperiosa para conocer cosas nuevas. Todo un trabajo. Sí. Hola, ahora Francisco quería hacer una pregunta. Hola. Francisco, No, si no leo, de última. no se te escucha. ¿Alguien está hablando? Ahí está No. Francisco. Lo que quería preguntar acerca de por qué topología en psicoanálisis, porque esa fue la pregunta. Sí. Ajá, sí. Bueno, es una buena pregunta. Todos, inexorablemente todos, tenemos una concepción del tiempo, del espacio, de la materia, de la sustancia y de la energía. Todos, todos. No importa a qué cultura uno pertenezca, qué nivel de educación tenga, a qué especialidad se haya dedicado, si tiene estudios avanzados. Todos tenemos una concepción del tiempo, del espacio, de la sustancia, de la materia, en física sería masa, y de la energía. Dicho allí, ya es una concepción, porque de hecho en la física relativista no existen tiempo y espacio, existe el espacio-tiempo, es una sola cosa. Pero bueno, en general nosotros no admitimos
estos principios fundamentales de la física relativista y seguimos concibiendo tiempo, espacio, sustancia y energía como si fuesen 4 elementos. Sin entrar en ese problema más general, trabajemos el problema del espacio, ya que la topología es una geometría. Y las geometrías son fundamentalmente estudios del espacio. Entonces, si el inconsciente es el conjunto de las huellas que quedaron adentro mío de mis experiencias de vida, entonces el inconsciente está dentro mío. Y tu inconsciente estará dentro tuyo. Es así. Dentro de tu aparato psíquico sería. Que estaría más o menos en tu cerebro. Porque no va a estar en el páncreas. En el hígado. Estará como digo, porque parecen argumentos psicoanalíticos, pero son muy neurocientíficos. Los neurocientíficos adoran a Freud. Lean a todos los neurocientíficos en el primer capítulo para decir, nosotros no tenemos ningún problema con Freud. Nuestro problema es después, pero con Freud estamos totalmente de acuerdo. Porque para ellos también en las neuronas están anotadas las huellas de las experiencias. Bueno, entonces, para ese inconsciente, el de las huellas internas, que yo tengo que poner en palabras para sacarlas para afuera, ya parece una canción de Mercedes Sosa. Y yo tengo que sacarlo todo afuera, todo lo que ponerlo adentro, y tengo que sacarlo afuera. Toda esa canción de que canta Mercedes Sosa, para eso la topología no es necesaria. Una suerte de proyección, introyección, digamos. Proyección, introyección, el contenido interno, es que yo acumulo mucho y después exploto. Para todo eso la topología es una molestia. Es absurda, no tiene nada que ver. Punto. Ahora, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces el inconsciente estaría estructurado como el español, como el francés, como el inglés, ¿no? Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, estaría estructurado como un lenguaje, o sea, como el español o como el inglés. La pregunta clave es, ¿el español, por ejemplo, para ustedes, está dentro de ustedes o está afuera de ustedes? Obviamente está adentro, porque es lo que yo utilizo para hablar. Pero obviamente está afuera, porque no solamente yo lo aprendí de afuera, sino que todo el tiempo cambia, y si cambia, ese cambio del cual yo me entero, es una experiencia muy típica que tenemos los viejos. A veces los viejos decimos algo y los jóvenes ponen cara extrañada, y nosotros decimos, no se dice más así, ¿no? No, abuelo, no se dice más así. Cambió. El español cambió y yo no me enteré. Y bueno, abuelo, entérese ahora. Entonces, si cambió, está afuera. Entonces, si el inconsciente está estructurado, ¿está afuera o está adentro? Mala pregunta. Mala pregunta. Mala pregunta. No está ni afuera ni adentro, porque para el lenguaje las categorías de adentro y afuera son incorrectas. Son incorrectas las categorías. Entonces, ¿cómo pensar un espacio que tiene las propiedades de operar con categorías que no responden a adentro y afuera? Bueno, ahí viene la topología. Si el inconsciente es el conjunto de huellas némicas que yo tengo de los traumas, de cuando era chiquito y mi papá me pegó así, para eso la topología es una molestia. Olvídense, tírenla, no sirve para nada. Como hicieron todos los psicoanalistas. Tírenla, no sirve para nada. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, tiene que pensar que quizás la espacialidad que está en juego no es la de una esfera. Que la esfera tiene lo de adentro y está lo de afuera. No tiene una membrana, no hay una membrana protectora contra el lenguaje. Ya que el lenguaje no está afuera ni está adentro. Ahí hace falta la topología. Una respuesta breve, sencilla. Me costó 40 años armarla, pero hasta ahí te... No puedo. Depende cómo entiendas al inconsciente.
Para algunas concepciones del inconsciente es ridículo estudiar topología. Hace falta, sépanlo, geometría euclidiana, que es la de Freud y es la de Kant. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es imperioso pensar en otro tipo de estudios del espacio. Ahí es necesaria la topología. Buenas, ¿qué tal? Alfredo, ¿cómo le va? Hola. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Con respecto a esta pregunta que le hace Francisco, yo también tenía algo que está relacionado a esto, tomando una cita suya en un texto, su texto del grafo del deseo. Usted propone aprovechar la topología y enumera 4 cuestiones, donde dice que la topología trabaja con objetos que son bidimensionales. Y esto coincide con lo que se trabaja en el psicoanálisis lacaniano, con el sujeto, que vendría a ser bidimensional, y el objeto A, que también es bidimensional. Mi pregunta es, ¿cuáles serían estas 2 dimensiones del objeto A y del sujeto? Bueno. Esto es una hoja de papel que yo acabo de romper de un blog. Esta hoja de papel tiene 3 dimensiones espaciales. Esta, no sé si se ve. ¿Se Sí. puede ver? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Sí. Tiene otra que es esta. Acá hay 2 dimensiones espaciales. Ancho y largo. La pueden llamar como quieran. Arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Correcto? Son 2 dimensiones. Pero este objeto, este, tiene 3. Porque hay otra dimensión que es esta. Que es el canto. Motivo por el cual la yema de este dedo y la yema de este dedo no tocan. Yo estoy tomando el papel por la tercera dimensión. ¿Es claro eso para ustedes? Son 3 dimensiones. Este es un objeto que tiene 3 dimensiones. Pero yo no escribí necesariamente sobre las 3. Para escribir me alcanzaron 2. ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí, sí, sí. hay una propiedad estudiada René Descartes, filósofo científico. ¿Se acuerdan? Cosa extensa, cosa pensante, res extensa, res cogitans, no sé si conocen, mínimo. Sí. Bueno, él funda, es uno de los 4 o 5 fundadores del pensamiento racional científico moderno. La res extensa, la de la extensión tridimensional, tiene una propiedad que se llama partes extra partes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el espacio tridimensional que ocupa este objeto, que es un objeto tridimensional, ¿correcto? Flaquito, es flaquito, pero es tridimensional. Este es gordito, pero también es tridimensional. Partes extra partes quiere decir que en este instante de tiempo, el espacio que ocupa este objeto no lo puede ocupar este. Se chocan, como las bolas de billar sobre la mesa de billar de pool. Se chocan y se desvían. ¿Correcto? Sí. Ujú. Bueno, ahora, partes extra partes es esto. Como este es un objeto tridimensional que ocupa este espacio en este instante de tiempo, este otro objeto tridimensional no lo puede atravesar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Son objetos tridimensionales. En topología se trabaja, hay una rama de la topología que es topología de superficies. Y las superficies son bidimensionales, 2 dimensiones. Carecen de la tercera. Por ejemplo, ven bien aquí ustedes, ¿no?
Si yo tiro 2 piedras a una superficie de agua, como un espejo de agua, en el mismo instante, cuando cae una piedra, arma una pequeña ola aquí y la otra una pequeña ola aquí. Que las olas se van extendiendo sobre la superficie, ¿correcto? Sí. Así, más o menos así. ¿Correcto? ¿Qué sucede en este caso? Las olas se comportan independientemente una de otra, ya que pueden interpenetrarse. No tienen la propiedad de partes extrapartes. ¿Me siguen? Bueno. Sí. Entonces, la pregunta es, el sujeto, no el individuo de Freud, ni el individuo que tiene que hacerse responsable de sus palabras del freudio-lacanismo, que le cambiaron el nombre. En el freudio-lacanismo, el individuo lo llaman sujeto. Es como si a Carlos le pusiesen Roberto, ¿no? Le cambiaron el nombre. Es el individuo de siempre, de siempre. Ahora, si el sujeto es sujeto del lenguaje y se trata de establecer el caso clínico respecto de un sujeto como material significante, el material, si ustedes participasen en una actividad clínica conmigo, suponga que si no tienen pacientes hacen visitancia en algún hospital, supongan, en alguna materia, y presentan para que discutamos un caso. Ustedes lo van a presentar como un caso escrito. ¿Correcto? Sí. Bueno, yo les podría decir, pero observen que en la primera sesión dice lo mismo que en la tercera, pero que eso es contrario a lo que dijo en la segunda, porque lo que dijo en la segunda tiene que ver con lo que le respondió. Bueno, el material de una sesión psicoanalítica, ¿cuántas dimensiones tiene? 2. 2. Y el sujeto que ustedes desprendan del análisis de este material, ¿cuántas dimensiones puede tener? 2. Se comporta como una superficie. Entonces, todo esto es chichirichi, chichirichi, chichirichi. Chichirichi. Todo esto, ese no es el problema. El problema es, ¿cómo puedo yo interpretar lo que dice un paciente y que el paciente me diga, oh, no lo puedo creer? Es verdad, pero usted, doctor, ¿cómo lo sabía si yo nunca se lo conté? Bueno, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿yo cómo pude saberlo? ¿Que soy mago? ¿O porque me analicé 40 años, conozco el inconsciente de todas las personas del mundo? ¿Cómo puedo descubrir que para esa persona, para ese analizante, lo que le pasa a él con su hermano es lo mismo que lo que le pasaba a la mamá con la tía materna? Y yo le digo, pero esto, ¡ay, sí! No sabe, le pregunté ayer a mi hermano, lo que hablamos la sesión pasada, le pregunté a mi hermano y sí, es verdad, es verdad. Mi papá se había ido de la casa cuando yo tenía entre 5 y 7 años. Bueno, ¿cómo se puede saber eso? ¿Entienden lo que les estoy preguntando? Porque la estructura del sujeto es bidimensional, de tal manera que yo, en mi condición de hablante, puedo interpretar, ya que interpenetro como olas el material discursivo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no, tendría que meterme adentro de la cabeza de alguien. Entonces, el sujeto es bidimensional y el objeto del deseo, el objeto A, también tiene una estructura textual. Y si tiene una estructura textual, hay que admitirlo. Es loco, ¿eh? Yo entiendo. Si ustedes me dijesen, Alfredo, estás re loco. Les diría que hoy no consumí nada, juro. Todavía no empecé con el alcohol porque es un poco temprano, 6:30, así que tampoco. Pero les digo, ¿y cómo pensar si no? La interpretación del analista.
¿Cómo pensar? ¿La que me tengo que meter en la cabeza de otra persona? Es imperioso por el modelo teórico que ustedes elijan, las consecuencias que va a tener el modelo teórico. Para Freud, desde los testículos y desde los ovarios sale libido. Busquen testículos y ovarios en la obra de Freud, no lo digo yo. Si tienen a Freud en forma digital, pongan testículos. Le deben haber enseñado en la facultad la segunda oleada de la sexualidad, que después de la latencia resignifica la primera. Eso se lo dijeron. ¿Y por qué viene la segunda oleada de la sexualidad? Porque crecen los pelitos. Crecen los pelos, que son testículos y ovarios. Entonces, si la libido viene de los testículos y los ovarios, la problemática es tridimensional. Si el objeto del deseo está en el material, si se puede interpretar, si alguien incluso puede interpretarlo de sí mismo, pero ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pido? ¿Qué es lo que estoy buscando hace 10, 20 años? Entonces puede ser que el sujeto y el objeto sean bidimensionales. ¿Entienden? No digo que estén de acuerdo, ¿eh? Ni siquiera me interesa mucho si están de acuerdo o no. Lo que yo quiero es que mi argumento sea racional y que corresponda a una lógica comunicable. Si están de acuerdo o no, ya es otro problema. Por eso no les pregunto si están de acuerdo, sino si se entiende, si les resulta coherente lo que digo. Sí, se entiende y resulta coherente. Saludo, buenas tardes. Yo soy, bueno, aparece mi nombre ahí abajo, Joaquín. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Yo quería hacer una pregunta, saliendo un poco de este tema, acerca de la intervención de Paul Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana el año pasado. Usted escribió un artículo haciendo una respuesta. Quizás me extienda un poco en esta pregunta porque hice una cierta recopilación de citas y de cuestiones para tener una mayor cantidad de recursos y que se entienda o me explique un poco más a qué quiero llegar. Me encontré, me parece, en esta actitud de buscarle siempre la pregunta, de no suponer ciertos saberes en esto, con, bueno, dudas, cuestiones acerca de sus propios textos y de la respuesta de este problema de la epistemología de la diferencia sexual, como lo plantea Preciado, y bueno, se lo quería mostrar y preguntar. Me parece que esta, esta pregunta y esta cuestión de Preciado acerca de la diferencia sexual, me gustaría ir un poquito antes, me parece que antes de la pregunta lógica que plantea Preciado, eh, por así decirlo, el blanco de todas las críticas al psicoanálisis de parte diría el blanco más grande y más certero, de parte de todas las críticas al psicoanálisis de otras disciplinas, es el complejo de Edipo. Sobre todo entendido de manera biológica, digamos, y de manera, podríamos decir, la manera en la que lo planteó Freud. Sin embargo, quisiera que en esta pregunta quede por fuera la cuestión biológica. Por lo menos me parece que a pesar de que en su propuesta usted recalca todo el tiempo la tendencia biologicista al psicoanálisis actual y sobre todo del psicoanálisis freudiano, incluso usted ahora que dice no hay psicoanálisis, hay freudismo. Eh, Quisiera dejar de lado en esta cuestión el biologicismo y tomar la crítica de Preciado desde un punto de vista lógico. Es decir, la diferencia sexual no como una diferencia anatómica, no como la consecuencia psíquica de la diferencia anatómica de los sexos, sino como una diferencia lógica. Y ante esta diferencia encontré algunas citas suyas, bueno, como respuesta a esta cuestión. Por ejemplo, en el artículo que usted publica como respuesta apreciado de diferentes posiciones psicoanalíticas frente al sexo, la sexualidad y el género,
Te interrumpo, discúlpame. No, mi artículo no es respuesta a Preciado. Es respuesta a Preciado y al psicoanalista que le contestó a Preciado. No, mi respuesta no es a Preciado, es al diálogo, al debate entre ellos. Entre Pero Preciado y seguí, Maleval. te escucho. Sí, perdón, entre Preciado y Maleval, entonces. Ahí estamos. Bueno, quisiera citar una pequeña parte de su artículo para hacerle una pregunta, que bueno, después le voy a articular a otras para que no sea tan entrecortado. Leo dice, desde esta perspectiva puede considerarse que lo que Lacan inscribe en la tabla de la sexuación es su diagnóstico para nuestra época y cultura de cómo han pasado a letra los significantes hombre y mujer en relación a los siguientes términos y funciones: macho, hembra, significante de una falta en el otro, sujeto barrado, sujeto del inconsciente, objeto A, significante fálico, la tachada y sus articulaciones recíprocas. En este punto mi pregunta es, ¿por qué usted pone en el mismo nivel de términos y funciones de, por ejemplo, significante de una falta en el otro, sujeto del inconsciente, objeto A y demás, macho y hembra? ¿Por qué macho y hembra estarían en esa misma línea de términos y funciones en los cuales sus articulaciones van a poder decir algo de cómo se articula los significantes hombre y mujer? Quiero dejar esto en pausa un segundito, porque además de esto, volviendo a la cuestión del Edipo, me parece interesante también una pregunta que usted se hace en el texto del artículo de la pulsión en psicoanálisis y la pulsión respiratoria. Se pregunta cómo se sostiene la actividad reproductiva de la especie, diciendo que no hay nada en el inconsciente que nos haga macho o hembras. Además, y bueno, que las pulsiones son esencialmente parciales, no se pueden sostener en su totalidad, y se pregunta cómo se sostiene la actividad reproductiva de la especie, y dice, la respuesta es la estructura del complejo de Edipo. Mi pregunta también acá en este punto, siguiendo, hay una conferencia que da Preciado en 2013 que se llama La muerte de la clínica, como pregunta, y dice que el objeto de la biopolítica del siglo XIX es el control de la reproducción del cuerpo nacional. Entonces se va a establecer una estricta continuidad entre sexualidad y reproducción. Entonces, dejando de lado, como dije, esta cuestión de la reproducción como un hecho biológico, sino como una lógica, incluso una política, ¿por qué seguir preguntándonos por cómo se representa, cómo se sostiene la actividad reproductiva de la especie, como se pregunta usted? ¿Por qué seguir preguntándonos esto para encontrar como respuesta la estructura del complejo de Edipo? Y Querido, finalmente, no. Estoy viejo, ya no puedo juntar tantas. Después pones la otra. bueno, Ya me distraigo, no, estoy viejo ya. Vamos con estas dos y después haces las otras, porque dale. Sí. la primera, yo ya no lo sostengo. O sea, tomaste un texto viejo mío, afortunadamente estudié bastante y ya no lo sostengo. Además, la actividad reproductiva de la especie, la pulsión respiratoria que tengo como 20 años o más, no sé. Estudié bastante después de eso, no me hago cargo de la antigüedad de mis argumentos, porque bueno, estudio y avanzo, y lo que me preocupa de mis argumentos hace 20 años era la orientación, si están bien orientados o no. Y la actividad reproductiva de la especie ya ha sido resuelto ese problema, es cultural. Hay un montón de sociedades que ya no se reproducen, sencillamente. Los japoneses no tienen más hijos, no tienen hijos. Envejecen, son poblaciones que envejecen, pero patéticamente. Los alemanes, todas las ciudades ricas de Occidente no se están reproduciendo, no tienen más hijos, la gente no tiene hijos.
Con lo cual ahora la pregunta se aclaró. Yo me la hice antes de darme cuenta de que no se sostiene la actividad reproductiva de la gente. En Israel tienen dos problemas muy, muy serios. Primero, que los árabes tienen cualquier cantidad de hijos, con lo cual la población árabe crece a un ritmo que la población israelí no crece. Y como tiene una enemistad muy fuerte, eso genera una geopolítica complicada. Pero Israel tiene otro problema, y es que los ortodoxos se reproducen como los árabes y no como los israelíes no religiosos. Y eso no trabajan los ortodoxos. Por lo cual los tienen que... El 10% de la población israelí es ortodoxa. Con lo cual les digo, es totalmente cultural. La cultura de ahora, ustedes, por ejemplo, seguramente tendrán muchísimos, pero muchísimos menos hijos que vuestros abuelos. Y que vuestros bisabuelos ni que hablar. ¿Por qué? Y porque la cultura dice que no hay que tener hijos. Olvídense del coronavirus por 15 minutos. ¿Qué hay que hacer? Hay que viajar, hay que tener un mejor puesto en la empresa, hay que comprarse el coche, hay que mudarse. Después vendrán los hijos. Ya tienen 38, 39, 41, 43 años. Así que la reproducción de la especie, no me había dado cuenta yo, en ese texto tan viejo, que es que la especie, si la cultura dice que no hay que reproducirse porque no es un valor, no se reproduce. La gente no tiene hijos. Era antiguo mi planteo. Segundo, que en la primera cita que hiciste, yo lo digo con claridad, Lacan mete el problema del macho y del hembra, no yo. Con lo cual, como yo pienso mucho lo que Lacan dice, porque verifico que lo que me parece disparatado, muchas veces descubro después de muchos años que tiene una vuelta que se le podía dar que no es tan disparatado, quizás planteo que para el biologicismo moderno sea un valor que haya que poner en la estructura mínima para el análisis macho y hembra. O sea, ¿vieron que yo les dije? Todos tenemos una teoría de lo que es el tiempo, el espacio. ¿Qué es el tiempo? Los físicos teóricos modernos dicen del tiempo, dicen, todo el mundo tiene la sensación clarísima de saber lo que es el tiempo. Pero si le preguntás a cualquiera, definime el tiempo, nadie lo puede definir. Yo le preguntaría a ustedes, a ver, definan qué es el tiempo. No, el tiempo es obvio, el tiempo. Nadie sabe lo que es el tiempo. Pero todo el mundo tiene la sensación de que es un elemento, bueno. Lacan propone que macho y hembra también participa de ese stock mínimo, de aquellas ideas, aquellos conceptos, aquellos significantes sobre los cuales todos tenemos que organizar la estructura mínima de elementos. Pero no lo digo yo, como vos leíste, lo dice Lacan. Yo digo, Lacan dice... No sé si terminó y puedo... Y lo último, yo no soy un estudioso de Paul Preciado, para nada, para nada, para nada. Prácticamente leí 2 o 3 cositas de él. Me interesó mucho ese artículo por el escandalete psicoanalítico que produjo, no por otra cosa. No me parece tan bueno ese artículo, pero bueno, como produjo un escandalete y tocaba la fibra sensible del biologicismo freudiano de los psicoanalistas lacanianos, aproveché para meterme porque la respuesta de Maleval es para matarse. No es para matarlo, yo no quiero matar a nadie, pero al menos es para suicidarse. Él dice que la cantidad de sexos es limitada. No sé si leyeron eso en Maleval. ¿Y ustedes vieron cómo se escribe GLBT? ¿Cómo se escribe? A ver si saben. GLBT, ¿cómo sigue? Y... No, más. El signo matemático más. ¿Saben por qué? Porque se cansaron de modificarlo.
Siempre parecía otro grupito que decía, no, che, paren, y nosotros nos discriminan, y ya después que aparecieron 77 modos distintos, dijeron, bueno, no vamos a poner una sigla de 77 letras. Entonces pusieron G, L, B, T y más. Ese más es lo que el psicoanálisis freudo-lacaniano no puede admitir. Porque escapa a toda determinación biológica. Incluso quiere decir que mañana puede aparecer una diferencia sexual que nosotros ni